Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, feliz jueves 24 de junio del 2021. ¿Cómo nos está tratando la vida? Ya listo, estamos en el último estirón antes de irnos de vacaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando con el calorzote que tenemos? Bien, profe, ¿y usted? Pues también, pues ¿qué le hago? La ventaja que tenemos aire acondicionado. Y pues está chido eso. Nada más que por eso ando todo ronco, porque pues estoy aquí con el aire. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Recuerden que ya estamos en la antepenúltima semana, bueno, ya penúltima. 1, 2, 3. En la antepenúltima, porque vamos a ver el tema de hoy, que es la figura no realista, la vamos a ver hoy la semana que entra, el 1 de julio. Ese sería el último tema. Y el 8 de julio tenemos nuestra última clase, ya es así como que el cotorreo chido y bonito de terminar el curso. Y nos vemos en agosto. Aunque no creo que les voy a dar clase a ustedes, voy a dar. Me dijeron que voy a dar el año que entra y es otra clase. Es mi otra materia favorita. A ver. Ahí está. Bueno. Bueno. Ahí estamos, creo que me quedó más centrado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya estuvimos hablando las semanas anteriores de los diferentes tipos de arte. Vamos a hablar de la figura no realista en el paisaje. Vamos a ver cómo se ha transformado la imagen visual. A ver, ¿qué vemos ahí? Una ventana, Una ventana, ¿qué más? una guitarra, Una guitarra. ¿Qué más vemos? un bandolón, Bandolón, vemos una mesa y un plato de frutas. ¿Cómo habíamos dicho que se llaman ese tipo de cuadros? Pinturas en las que son objetos sobre una mesa. figuras abstractas, No, todos los cuadros que son figuras o cosas, objetos puestos en un lugar. Empieza con B y lo vimos al principio del curso. bodegón, Ándale. Vamos a ver el bodegón es un ejercicio muy interesante porque te puede servir tanto para cosas realistas, impresionistas o en este caso más abstracto, ¿sí? Pero te fijas, ahorita de hecho en la clase de hoy vamos a ver diferentes bodegones de diferentes pintores no realistas. Vamos a ver qué onda con... Y sí, vemos una guitarra, vemos una ventana, vemos luz, vemos muchas cosas. Hasta ahora han visto una muestra del gran conjunto de posibilidades de expresión visual creadas a lo largo de la historia. Hemos visto muchísimos cuadros, muchísimas pinturas, graffiti, esculturas. Hemos visto una gran variedad de arte creado a lo largo de la historia por la humanidad. Y es de lo que hemos visto en este curso. Este acercamiento
les permitirá involucrarse como parte activa en cada actividad creativa que desarrollen. Como se los he dicho cada semana, todo esto que estás aprendiendo, todos los conceptos, todas las ideas, todos los nuevos, así, información que estás aprendiendo en esta clase, te sirve para una cosa, para que aprendas a aplicar tu creatividad a todas las actividades que haces. Todas las actividades creativas o a las actividades laborales, escolares, que aprendas a aplicar tu creatividad al ver cómo históricamente el ser humano ha aplicado esta creatividad. Terminaremos este recorrido breve, con este recorrido breve que sirve de reflexión para entender cómo el artista influye en la forma de ver el arte visual. Vamos a ver la influencia que tienen los artistas en su medio al ellos estar influenciados por el medio, que es algo que también hemos platicado. Vamos a empezar con el postimpresionismo. Acuérdate que ya habíamos hablado de los impresionistas, cómo era un género de pintura que en su momento empezó como una onda más como de burla, y ellos lo agarraron y dijeron, no, somos impresionistas. Ahora han empezado a diferenciar entre la figura realista y la no realista, así como la figura abstracta. También conocen acerca de los impresionistas y las manifestaciones artísticas de su tiempo. Ya platicamos de todo esto. Recuerda que el ser humano es resultado de un conjunto de otros, de conocimientos y actividades que influyen en otros de manera directa o indirecta. Todo lo que hacemos, todas nuestras acciones influyen de manera indirecta o indirecta en otras personas. Es así como surge un grupo de artistas que reaccionan contra la negación impresionista de todo su contenido y su limitación a las apariencias. Se les conoce como postimpresionistas. Una vez que saben los impresionistas acá de que no, que vamos a clavarnos en la luz y tratar de mostrar la realidad que las cámaras no pueden mostrar, enfocándonos en las texturas, enfocándonos en la perspectiva, sobre todo en la luz, que es lo que vemos más que el impresionismo. En lo que más se enfoca es en estudiar la luz y cómo se refleja en los objetos. Los postimpresionistas dicen, ¿sabes qué? Tira león. Empezamos con Georges Seurat. Él retoma las teorías del color de los impresionistas, considerando que ellos tenían un uso desordenado de elementos en sus creaciones, al que faltaba organización. Él hablaba de que no, los impresionistas, o sea, sí, meten los colores y la luz y todo eso, pero no, él pensaba que le faltaba algo a lo que hacían ellos. Seurat estableció que era importante la forma arquitectónica con el tono y el color para poder unir la ciencia y el arte, reemplazando así el impulso espontáneo con el conocimiento calculado. O sea, la creatividad tiene mucho que ver con la espontaneidad, lo que se nos ocurre y lo que sentimos y las emociones y sensaciones que queremos manifestar porque las sentimos en ese momento. Eso es la parte integral de lo creativo, de ser creativos. El asunto que él hablaba, que sí está bien la creatividad y los sentimientos, pero todo esto tiene que complementarse, como dice ahí, con el concepto arquitectónico, porque la arquitectura, como ya lo hemos platicado, la arquitectura requiere mucho cálculo, requiere mucho conocimiento, mucha información procesada y llevada a cabo. ¿Sí? Y él habla de que sí, hay que tener esto, pero también hay que estructurar, también hay que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo. Seurat estaba influido por una teoría basada en los descubrimientos del físico francés Eugène Chevreul. Ya hemos visto que la pintura con los impresionistas se estaba influenciando
por la tecnología, o sea, era una respuesta a la tecnología. Ya vimos que, por ejemplo, el movimiento dadaísta y surrealista estaban tratando de adaptar todos los conocimientos nuevos de la psicología, del psicoanálisis y de todas esas y plasmarlos en sus obras. El futurismo estaba reflejando todo las nuevas maquinarias, tanto después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aquí vemos cómo Seurat él se empieza a enfocar en las teorías del físico, de esta teoría, que dice que se refiere a la reacción simultánea de los colores entre sí, en donde los adyacentes no solo se reflejan y modifican unos a otros, sino que producen sus complementarios. Ya hablamos en clase. Perdón. Ya hablamos en clase, por ejemplo, de las escalas de colores, los colores cálidos, los colores fríos, los colores neutros. Ya vimos las escalas cromáticas. Y este señor dice, vamos a usar la cromaticidad, las escalas cromáticas, para no solo, que se vea tibio, que se vea caliente, que se vea frío. No, vamos a combinarlas de otras maneras. Los impresionistas tuvieron esta influencia en el alto grado de rigidez que caracterizó las obras creadas por Seurat, en donde empleó pequeños puntos de color puro, uno al lado de otro, pero separados en una técnica conocida como puntillismo. Aquí, como vimos a Seurat en un autorretrato en sus primeras etapas, aquí lo vemos ya en su etapa de puntillismo. A ver, ¿qué ven ahí? A ver. Como un mar. Hay un río, no es un mar, es un río, puede ser un lago. ¿Qué más? A ver, observen, díganme todo lo que... Torres, no, son como unas torres. Mira. Unas torres. Un barco. Y como un poste por ahí. Un poste por ahí, ¿qué más? Vemos un cuerpo de agua, vemos dos estructuras, pueden ser dos personas reflejándose en el agua, puede ser un río, puede ser un canal. Vemos una estructura como un poste al frente sobre la izquierda. Al fondo vemos una estructura como una cruz. Si estuvieras ahí, ¿cómo crees que sería el clima estando ahí? Imagínate que estás en ese lugar. Fresco. Te da, ¿qué es lo que te da la sensación? Los colores, aun cuando hay colores cálidos, aun cuando hay rojos, aun cuando hay diferentes, así, predominan los colores fríos, predomina la cromática hacia lo azulado, hacia así. Y si te fijas, si le pones atención, ¿de qué está conformada esa imagen que estamos viendo? ¿De puntos? Puros puntos. ¿De qué está conformada esa imagen? Puros puntos. Y este cuadro, que es como la tercera o cuarta vez que lo vemos, que lo analizamos, ¿tú crees que Seurat se agarró y se puso a hacer puntos a lo tarugo y le salió esa obra? Él, para lograr esa obra, tuvo que trabajar mucho, tuvo que hacer cálculos. ¿Tú crees que, observando este cuadro, tú crees que aquí se puede aplicar lo que vimos de la semana pasada de la sección áurea? ¿Se aplica? Vamos a ver. Sí. ¿Sí? Observa el rectángulo, pártelo en 3 mitades y sobre cualquiera de las en 3 partes y sobre la tercera parte vas a darte cuenta que se aplica
hacia acá, hacia donde tú quieras. En cada una de estas figuras, cada la puedes segmentar y aplicar la sección áurea. Por eso se ve así. Es lo que él hablaba de la estructura. Ahora, después del puntillismo viene una nueva onda, el cubismo. Dice, ¿se imaginan cómo sería dibujar un objeto tomando en cuenta los elementos más importantes de este? Ahí te va. A ver, díganme un objeto, el que ustedes quieran, y aquí lo dibujamos. Imagínate un objeto, el que sea, pero solamente tomando sus... díganme el nombre de algún objeto, el que sea. Un vaso. Algo. ¿Eh? Un vaso. Un vaso. Es un vaso. Un carro. ¿Ven un carro ahí? Sí. Sí. Pero si te fijas, no estoy poniendo ni las ventanas, ni puertas, ni motor, ni volante, ni nada. Es más, ¿cuántas ruedas vemos? Nomás hay dos, es un perfil. Pero ya con solamente, como dice aquí, o sea, los elementos más importantes, más básicos, en eso donde solo representan aquellas partes que son esenciales para su funcionamiento. Imagínate así, o sea, a ver qué ven ahí. Bueno, antes de que me digan, el cubismo nace a principios del siglo XX, hace unos 100 años, 115. Es considerado como el primer movimiento de vanguardia. Es el primero que rompe con la característica principal del Renacimiento, es decir, el uso de la perspectiva. Este movimiento del cubismo, si te fijas en todos los cuadros que hemos visto, toda la obra que hemos visto a partir del Renacimiento, después de la Edad Media, acuérdate que vimos que los cuadros empezaron a jugar y a trabajar a enfocarse en la perspectiva, en el volumen, en el realismo, en transmitir precisamente realísticamente las imágenes, que esto se extendió hasta los impresionistas. Los expresionistas, todos ellos trabajaban con el realismo, con la perspectiva, o sea, la estaban buscando. Pero en este tipo de pinturas se representan las formas de la realidad mediante figuras geométricas o fragmentando las líneas y planos de los objetos plasmados. Los cubistas dicen, ¿sabes qué? A la fregada la perspectiva. Vamos a jugar con los elementos, vamos a jugar con las ideas, con la geometría. El cubismo crea lo que es conocido como perspectiva múltiple, es decir, la representación de un objeto, pero visto desde todos sus planos y mostrando todas sus partes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un bodegón. A ver, ¿qué ven? Ahí tenemos otro bodegón. Este creo que es de Juan Gris. No es de Picasso, ese es de Juan Gris. ¿O de quién es? No me acuerdo. ¿Qué ven ahí? Un libro. Unas partituras. Partituras, Una guitarra. una guitarra, Un libro. un libro, Hojas con... Como que hojas, quieres escribir algo. hojas con notas, una partitura, un libro así. Observen qué más objetos están ahí. Una copa. Hay una copa y por lo tanto, ¿qué más hay? Una guitarra. Hay una guitarra, hay una botella. Unas notas. Ahora, así es. Ahora,
el asunto. ¿Cómo sabes que hay una guitarra ahí? Por la forma. La forma. La forma. Hay una guitarra ahí. ¿Qué elementos? Porque aquí atrás de mí tengo una guitarra, pero si te fijas no tiene los mismos elementos, pero ahí están los mismos elementos. ¿Qué es lo que nos vemos? Por ejemplo, las líneas que nos demuestran las cuerdas y el diapasón. Vemos el circulito así de la caja de resonancia. Si te fijas, ni siquiera está la curva, ni siquiera está la forma de la guitarra curva. Simplemente te lo sugiere. No está una guitarra completa, pero hay suficientes elementos, de la guitarra o que relacionamos con una guitarra para poder nosotros completar nuestro cerebro, así completa el resto de la información, y ahí es donde vemos esa guitarra. Ah, ¿verdad? Vemos las notas, vemos la botella, vemos la uva, vemos, todo está ahí. Todo está en ese lugar, pero está sugerido. No te lo está poniendo realísticamente. Como te dice, no hay perspectiva. Un ejemplo de este movimiento es el pintor español Pablo Picasso. Ya hemos hablado de él con su obra Las señoritas de Aviñón, en el cual realiza un proceso de simplificación de las formas naturales y desarrolla un estilo donde los elementos son muy estructurados. A ese tipo de cubismo se le llama analítico. ¿Sí? Vamos a ver este cuadro y díganme, como dice aquí, simplifica las formas naturales, pero los elementos están estructurados. O sea, las formas naturales se simplifican, pero la estructura está ahí y está bien. Así que vamos a ver el cuadro y díganme lo que ven. Mujeres. ¿Cuántas? 5. Hay 5 mujeres desnudas. ¡Oh, my God! ¿Las ven ahí? Sí. Pero si te fijas, identificamos que están ahí esas mujeres, y se ve que están modelando, se ve que están desnudas. Podemos ver que hay quizás retazos de tela blanca alrededor de ellas. Pero si te fijas, o sea, la estructura de los elementos que nos hacen entender que hay mujeres ahí se encuentra. Pero la figura natural desnuda, que ya a lo largo del curso hemos visto muchos cuadros de mujeres desnudas y de hombres desnudos. Si te fijas, la figura humana es bien común y bien una parte integral del arte, siempre. Así que hay que aprender a quitarnos los morbos y todo eso y verlo como es, ¿sí? Eso es lo bonito del arte. Y aquí es donde estamos viendo. ¡Ah! ¿Alguien vio las frutas? Ahí están. Como dice aquí, los elementos están estructurados, pero las formas naturales se simplifican. Si te fijas, esto está en todas partes. En todas estas obras están todas estas cosas. Los pintores de este estilo reflejan en su obra los detalles del objeto que mejor transmite su esencia. No se trata de poner un cuadro y representar gráficamente, fielmente, realísticamente algo. Se trata simplemente de transmitir la esencia de los objetos que estamos pintando. Aquí tenemos otro bodegón. ¿Y qué hay ahí?
una copa, una guitarra y un piano. Puede ser un piano, si es. Hay revistas, libros, hay frutas, hay una pipa, hay una copa. Y si te fijas, regresamos a lo mismo. Están los elementos básicos que representan a la guitarra, pero está ahí. Dentro del cubismo se encuentra el cubismo sintético, a diferencia del analítico, que ya vimos que es el de Picasso. El cubismo sintético plasma formas más grandes y tiene un diseño más definido. Es propicio para aplicar los colores en áreas amplias de la imagen, ¿sí? La influencia de este estilo se aplica de manera muy frecuente en la elaboración de carteles publicitarios de esa época, del siglo XX. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto es un cartel publicitario, es publicidad. ¿Qué está anunciando? ¿Qué y en dónde? A ver. En Francia, Hay algo, nos está anunciando algo en Francia. ¿Qué? Es un anuncio para venderte algo. Para el circo o periódico. El periódico, así es. Si te fijas, ni siquiera te pone una imagen de un periódico, te pone elementos bien básicos de un periódico, te pone los colores de la bandera francesa, y aunque no entiendas lo que dice, entiendes lo que te está transmitiendo. Traten de ver sus doramas coreanos sin subtítulos y en el idioma original. Y van a ver que vas a entender muchísimo más de lo que te imaginas. Porque eso es lo chido de las artes visuales. No nada más lo que te estoy poniendo en los textos, sino todo lo que demuestra. Aquí tenemos entonces el cubismo analítico. Falta de color, ahora prácticamente es monocromas, o sea, con colores bien limitados, simplificación de las figuras, abstracción en las formas y formas compactas y densas. Es el cubismo analítico, muy hermético, batallas más para definirlo, para entenderlo, para encontrar las figuras. Y luego está el cubismo sintético. Él da inicio al collage porque se ponen varias formas presentes en la obra. Los colores son más brillantes y no se fragmenta tanto la figura, solamente se sobreponen objetos creando distintas formas. ¿Qué vemos ahí? Una mujer. una señora en un Una sillón, mujer, un cuadro, Ventana. sentada en un sillón un cuadro. con un cuadro, Tiene un libro. está leyendo un libro, hay una ventana. Si te fijas, no hay perspectiva. No hay esto está enfrente, esto está atrás. Como por ejemplo, ahí. En ese cuadro, aun cuando hay puntillismo, y es un estilo que no es realista, entendemos que hay personas que están al frente, hay personas que están en medio y hay personas y objetos que están al fondo. Aquí no hay perspectiva, pero nuestro cerebro nos sugiere que ella está al frente, el cuadro está atrás de ella y la ventana está hasta el fondo, pero no hay perspectiva. ¿Verdad? Pero todo está ahí. Es una morra que está volteando para el lado, desenfacada, desenfadada, con un libro. Y hasta parece que está semidesnuda. Este Picasso, ¿cómo le gusta encuerar morras y luego no se ven encueradas? Bueno, la semana que entramos a la de la abstracción geométrica. Ahí también hay perspectiva y vamos a ver por qué y cómo. Vamos a aprender a descifrar esos cuadros.
Bueno, vamos a ver, dejar de presentar. Déjame termino la grabación. Vamos a detener la grabación, nos vemos la semana que entra y continuamos con el tema. Bye. Bye, profe.